Si tu hermano hace algo malo. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Les digo la verdad. Si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mateo 18, versos 15 al 20, en la versión Palabra de Dios para Todos. Sí, a veces los hermanos hacen algo malo, y con sus pecados nos ofenden, lastiman y dañan. A veces porque lo que hacen tiene dedicatoria para nosotros. En otras, porque al afectar con su conducta al cuerpo de Cristo, también nosotros resultamos afectados directamente. Pero no solo los hermanos hacen algo malo, también nosotros podemos hacerlo, y la verdad es que muchas veces lo hacemos. En ocasiones, pecamos directamente en contra de alguno de nuestros hermanos en la fe. En otras, aunque nadie de la iglesia se dé cuenta, con nuestro pecado los estamos dañando. ¿Qué debemos y podemos hacer cuando el pecado se manifiesta entre el cuerpo de Cristo? Bueno, en nuestro pasaje, nuestro Señor Jesús nos indica los pasos que debemos seguir en tales casos. Te invito a que tengas tu Biblia abierta en Mateo 18, versos 15 al 20. Así podremos caminar juntos en la consideración integral de este mandato de nuestro Señor Jesús. Conviene que empecemos considerando primero los versos 18 al 20, es decir, los últimos que hemos leído. Como puedes ver, en estos versos, nuestro Señor establece los fundamentos del derecho, pero también de la obligación que como creyentes tenemos para enfrentar el pecado entre los cristianos. En los versículos anteriores a estos, en los primeros que hemos leído, nuestro Señor ha establecido los pasos para enfrentar a quien ha pecado, hasta llegar al extremo de su expulsión de la comunión de la iglesia, es decir, al extremo de desconocerlo como cristiano y miembro del cuerpo de Cristo y en lo posible evitar cualquier contacto con él. Esta medida extrema, como los primeros pasos conciliatorios, se sustentan en la autoridad que el Señor otorga y reconoce a la Iglesia en tanto cuerpo suyo. Es decir, la autoridad que como congregación adquieren los creyentes cuando el Señor se encuentra en medio de ellos, tal como lo establece el versículo 20. La autoridad de juzgar y disciplinar a los creyentes no es una cuestión individual,
sino comunitaria. Puede empezar ciertamente en el terreno bilateral, siendo una cuestión entre quien peca y quien le reconviene, pero siempre se da en el contexto comunitario, en el contexto congregacional. Nadie va a nombre propio, sino como miembro de la congregación. Nuestro Señor declara que a la Iglesia se le ha dado la autoridad de prohibir y permitir en la tierra, y que esta autoridad está respaldada en el cielo. Insiste nuestro Señor en que los acuerdos que tomen los creyentes en tanto Iglesia serán respaldados por el Padre. Y concluye, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí con ellos. De esta manera, el Señor revela que la comunión entre los creyentes es una cuestión no solo horizontal, no solo entre ellos, sino que le involucra a Él mismo. No podemos ser iglesia a menos que Cristo more en nosotros y entre nosotros. Así, lo que tiene que ver con la dinámica congregacional aquí en la tierra trasciende al grado de convertirse siempre en un asunto divino. Porque lo que hacemos en tanto Iglesia favorece o pone en riesgo todo lo que Dios ha hecho, hace y hará en, con y por medio y por su Iglesia. Resulta entonces obvia la importancia que Dios da a la aparición del pecado entre los miembros de la Iglesia. Es ante la necesidad de confrontarlo que el Señor otorga tal autoridad a los suyos. Tal es la importancia destructiva del pecado en la Iglesia que Dios toma la decisión radical de autorizar a su Iglesia para que lo confronte al pecado y aún lo extirpe, expulsando a quien insista en cometerlo antes de que pueda causar un mayor daño entre los creyentes. A tal privilegio, el de la autoridad recibida para corregir a los que pecan, le acompaña una responsabilidad demandada. Generalmente, y dado que estamos acostumbrados a leer este pasaje en la traducción Reina Valera, que hace del verso 15 la siguiente versión: por tanto, si tu hermano peca contra ti, asumimos el reclamo a nuestro hermano como un derecho nuestro ante el daño recibido y como derecho pensamos podemos ejercerlo o no. Sin embargo, los manuscritos más antiguos de tal pasaje no incluyen la expresión contra ti. En consecuencia, no estamos ante un derecho, sino ante la obligación de confrontar al pecado. Misma esta obligación que resulta de nuestra responsabilidad, porque todos somos responsables de velar por la santidad de nuestra Iglesia. Al respecto, el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas diciéndoles: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Revisa Gálatas 6, verso 1 en la Nueva Traducción Viviente. Pablo, como nuestro Señor Jesús, responsabiliza a la Iglesia para que sea ésta la que vele por su propia santidad y consagración a Dios. Los creyentes somos llamados a ser sensibles, celosos y responsables para confrontar a quien de entre nosotros esté pecando. La única condición que se reclama de nosotros al cumplir con esta responsabilidad es que lo hagamos, dice Pablo, con ternura y humildad. Los creyentes
vivimos nuestra fe en medio de la cultura del dejar hacer, dejar pasar. Cada vez se nos presiona para ser políticamente correctos. Manuel Ajenjo dice que una persona que actúa de manera políticamente correcta es aquella que toma en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evita cualquier posible discriminación u ofensa hacia ellos por motivos de sexo, de preferencias sexuales, de ideología política, de religión, de raza y un largo etcétera, que va, dice Ajenjo, desde el modo de vestirse y la predilección gastronómica hasta el amor desproporcionado por los animales. Bueno, los cristianos estamos siendo permeados por tal cultura. Hemos aprendido a creer respecto del pecado propio y del de los demás. Primero, que no es para tanto. Y segundo, que no es un asunto nuestro, pues ni tuyo, pues cada quien es libre de hacer lo que quiere. Sin embargo, el pasaje paralelo al que hemos leído en Mateo, el pasaje de Lucas 17:3, hace una seria advertencia acerca del impacto y del tratamiento del pecado entre los creyentes. En este pasaje de Lucas, Jesús advierte acerca de la inminencia del pecado, pero advierte que aquel que con su pecado provoca la tentación en otros, sería mejor, dice Jesús, que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello. Y advierte en consecuencia, si un creyente peca, repréndelo. Creo que la composición relacional de nuestras iglesias explica el que estemos viviendo, haciendo nuestra tal perspectiva mundana ajena al reino de Dios, hacer y dejar hacer. En efecto, nuestras congregaciones se componen cada vez más por unidades familiares vinculadas entre sí. Mientras más pequeña numéricamente sea la congregación, mayor será la relevancia que adquieran los vínculos consanguíneos existentes entre los miembros que conforman la iglesia. Porque no solo somos hermanos en la fe, somos padres, somos hijos, somos tíos, somos hermanos consanguíneos, etc. Y la cercanía afectiva resultante de tales vínculos consanguíneos provoca acercamientos parciales en el juicio de la condición espiritual de nuestros hermanos en la fe, particularmente cuando se trata de nuestros hijos. Animados por nuestro afecto, somos cada vez más permisivos y tolerantes en el juicio de sus conductas. Cada vez más nos acercamos a sus conductas pecaminosas pensando que no es para tanto. Antes que nuestra lealtad al Señor misma, que debiera llevarnos a un juicio objetivo de su pecado, nuestra lealtad por los hijos creyentes y por muchos otros motivos no siempre sanos, nos llevan a permitir, a tolerar y aún a acompañarlos en su pecado, a hacernos partícipes del mismo antes que confrontarlos, tal como es nuestro deber y nuestra responsabilidad en tanto miembros del cuerpo de Cristo. La consecuencia inmediata es que el pecado se empodera sobre ellos y los atrapa cada vez más sutil y firmemente. Pero también, aunque no siempre estamos conscientes de ello, al ser permisivos, tolerantes, comprensivos, perdemos autoridad espiritual y perdemos la fortaleza, el poder para hacer brillar la luz en medio de las tinieblas. Y padecemos tal pérdida no solo como padres, sino también como creyentes
y como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que la iglesia esté siendo permeada por tal actitud permisiva, explica, hermanas y hermanos, la pérdida de la autoridad moral y testimonial en tanto luz del mundo y sal de la tierra que nuestra iglesia está padeciendo. Explica el estancamiento congregacional. Explica la incapacidad para alcanzar nuevos creyentes. Y explica también la ausencia de la presencia, la autoridad, el poder del Espíritu Santo entre nosotros, prometidas y prometido todo esto a la iglesia de Cristo, a nosotros. Desde luego, nuestra parcialidad y pasividad no solo está animada por razones filiales, no solo lo somos con los hijos. Insensibilidad, temor, vergüenza, incomodidad, etc., pueden ser muchas las razones que tenemos para que no estemos confrontando el pecado que está entre nosotros. Pero no conviene que sigamos actuando como lo hemos hecho hasta ahora. Permíteme decírtelo. En nuestro pasaje, nuestro Señor nos exhorta a que ante el pecado evidente de nuestro hermano, procuremos recuperar a nuestro hermano. El uso que nuestro Señor hace de tal término, recuperar, hace evidente que quien peca, quien se halla en pecado, está perdido o en el riesgo de perderse definitivamente. Está en el lazo de Satanás. Así que confrontar al hermano en pecado no es un acto violento o que busque el mal de nuestro hermano. Por contrario, confrontar a nuestro hermano cuando está en pecado es un acto de amor que nos anima a volverlo a la vida en Cristo, a que sea liberado del lazo de Satanás. Quien confronta a su hermano en pecado está haciendo lo que le es posible para que su hermano recupere su libertad, su comunión con Cristo y su comunión con la iglesia. Ser políticamente correctos en las cuestiones espirituales es un acto de perverso egoísmo. Porque no queremos incomodarnos, no queremos tener problemas, es que estamos dispuestos a dejar que nuestro hermano siga el camino de la perdición eterna. Por eso hoy quiero hacer un llamado al amor y a las buenas obras. Repase Hebreos 10, 24 y 25. Quiero animarlos para que nos propongamos asumir la responsabilidad, hacer nuestra la responsabilidad de la consagración y pureza de nuestra comunidad, de nuestra congregación. Primero, les animo a que abundemos en la oración intercesora los unos por los otros, a que pidamos el discernimiento espiritual para conocer, para comprender y para juzgar correctamente lo que está pasando en nuestra comunidad. En segundo lugar, quiero invitarlos para que en un espíritu de ternura y humildad confrontemos a quien nos damos cuenta está en pecado. A que lo hagamos resueltamente, es decir, a que actuemos con la prontitud que el riesgo en que se encuentra nuestro hermano y el riesgo en que pone la estabilidad de nuestra congregación exigen. Hermanas, hermanos, no podemos darnos el lujo de permitir que el pecado avance en su propósito destructor de nuestro hermano y de nosotros como congregación. Y en tercer lugar, quiero animarlos para que si nuestro hermano no está dispuesto a reconocer su pecado y convertirse al Señor, demos los pasos que corresponden para que el resto de la congregación asuma su corresponsabilidad en Cristo
y le dé el trato que el Señor ha establecido, debe dárselo. Desde luego, todo esto requiere de nuestra disposición para estar mutuamente sujetos en tanto miembros de la Iglesia. La palabra de Dios nos exhorta a que nos sometamos unos a otros por reverencia a Cristo, dice Efesios 5:21. Tal disposición es un acto de humildad, pero sobre todo es un acto de amor mutuo. Como reconocemos el riesgo en que nos encontramos, estamos dispuestos a ser confrontados y disciplinados por nuestros hermanos en la fe cuando desafortunadamente incurrimos en pecado. Asumimos la responsabilidad que tenemos de velar por la consagración y la pureza de nuestra comunidad. Así como también estamos dispuestos a reconocer la autoridad que nuestros hermanos tienen sobre nosotros, porque unos y otros somos responsables mutuamente. Los cristianos que se aman, se cuidan y se protegen unos a otros. La iglesia que ama al Señor se esfuerza por ser hallada limpia y sin mancha, para honrar lo que Cristo ha hecho y hace por ella. Así nos esforzamos por ser sensibles y valientes ante la aparición del pecado, sea el propio, sea el de nuestros hermanos. Luchamos contra el mismo y nos mantenemos firmes en la batalla por nuestra santidad, pero también por la santidad, la consagración y la pureza de nuestros hermanos en la fe. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor. Que Dios los bendiga.